Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Tema 17. La invalidez de los actos administrativos. Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. La revisión de oficio. Los recursos administrativos, clases y actos impugnables. 1. La invalidez de los actos administrativos. Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. 1,1. Introducción. El artículo 39,1. LPAC establece que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Es decir, se parte de una presunción de validez de los actos administrativos, de donde deriva su ejecutividad y, en su caso, ejecución forzosa. Esta presunción de legitimación y validez del acto administrativo es juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario a través de la interposición del correspondiente recurso administrativo y, en su caso, contencioso administrativo, por el particular afectado por el acto que entiende ilegal, pudiéndose producir en los supuestos previstos en el artículo 112 LPAC, la suspensión de los efectos del acto. En este contexto, no es infrecuente que el acto administrativo adolezca de vicios o no se ajuste exactamente a lo que el ordenamiento jurídico determina en cada caso, de forma que caben los siguientes supuestos. A la nulidad absoluta o de pleno derecho del acto administrativo. B. La nulidad relativa o anulabilidad del mismo. C. La irregularidad del acto. Nuestro derecho administrativo ha diseñado un régimen de la invalidez del acto administrativo que se basa en estas dos figuras, la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad, de forma análoga al derecho civil, pero con las particularidades derivadas del régimen de autotutela y la presunción de validez de los actos administrativos. En términos básicos, cuando concurre alguna de las causas establecidas en el artículo 47 LPAC, existe nulidad de pleno derecho del acto en cuestión. Por el contrario, la anulabilidad actúa de forma residual cuando se produce una vulneración del resto de las normas del ordenamiento jurídico. Además, aunque la nulidad de pleno de derecho en derecho administrativo es en principio imprescriptible, lo cierto es que se tendrá que hacer valer dentro de los plazos y límites establecidos para las distintas formas de impugnación previstas en la ley. Por último, las irregularidades no invalidantes son, por un lado, el defecto de forma que solo determinará la anulabilidad, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, o dé lugar a la indefensión de los interesados, y, por otro, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, que solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Junto a estas figuras, por lo demás, hay autores que hablan de la inexistencia del acto, cuando carece de los requisitos necesarios para ser considerado como un acto propiamente dicho. García de Enterría, que cita a título de ejemplo, un decreto dictado por un particular o una pena de muerte impuesta por un alcalde, en cuyo caso carece absolutamente de efectos, pudiendo desconocer el administrado dicho acto, sin que de su pasividad, como indica este autor, pueda derivársele perjuicio alguno material o jurídico. 1,2. Supuestos y efectos de la nulidad de pleno derecho y de la anulabilidad. 1,2,1. Nulidad absoluta o de pleno derecho. 1.2.1.1. Supuestos. El artículo 47,1 LPAC establece: los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional,
B. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. C. Los que tengan un contenido imposible. D. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. E. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales de la formación de la voluntad de los órganos colegiados. F. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico, por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. G. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Hay que añadir un último supuesto respecto a la nulidad de resoluciones y actos que contradigan normas de carácter reglamentario, ya que el artículo 37,2 de la LPAC establece que son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47. Pasemos al estudio de cada una de ellas. A. Actos que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. La nulidad radical se reserva para los actos que lesionen, en su contenido esencial, los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, esto es, los reconocidos en el artículo 14, sección primera del capítulo segundo del título I y artículo 30 de la Constitución, este último, por lo que se refiere a la objeción de conciencia. Por ejemplo, un nombramiento de funcionarios que vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. B. Actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Se ha dicho que la incompetencia será manifiesta cuando sea notoria, evidente y aparezca de manera clara, sin que exija esfuerzo dialéctico alguno su comprobación, por saltar a primera vista. El Consejo de Estado en diversos dictámenes ha señalado que la incompetencia manifiesta no es sólo la que aparece de modo claro y patente, sino también la incompetencia grave que afecta al orden público que, por esa razón, se presenta con carácter de evidencia. La doctrina del Tribunal Supremo ha considerado como casos de incompetencia manifiesta la falta de competencia objetiva o por razón de la materia, y la falta de competencia territorial. Se produce una incompetencia material cuando el órgano que dicta el acto no tiene competencia en esa materia. Por ejemplo, el consejero de Obras Públicas impone una sanción en materia de salud pública que es competencia del consejero de Sanidad. En cambio, se produce una incompetencia territorial cuando el acto es dictado por un órgano que no tiene competencia en el territorio en que ha ocurrido el hecho que lo motiva. Por ejemplo, un delegado provincial de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Real sanciona a un particular por una corta de árboles efectuada en Guadalajara. Igualmente, según la propia jurisprudencia, son nulos de pleno derecho los actos de la Administración que se salen del ámbito administrativo propiamente dicho, invadiendo el campo reservado a otros órganos del Estado. Con arreglo al precepto que comentamos, la incompetencia jerárquica no produce la nulidad radical del acto dictado. La jurisprudencia así lo había venido entendiendo, ya que en estos casos es posible la convalidación del acto por su superior jerárquico. Sin embargo, la doctrina ha señalado que los supuestos más graves de incompetencia jerárquica, en los que la distancia jerárquica entre el órgano que dicta el acto y el que sería competente para ello es absolutamente insalvable, como el acto competencia de ministro que se dicta por un jefe de negociado, habrían de calificarse como actos dictados por órgano manifiestamente incompetente. C. Actos que tengan un contenido imposible. La imposibilidad que determina la calificación del acto como nulo de pleno derecho ha de ser imposibilidad física o material, pero no la imposibilidad legal, pues de admitirse esta última podría llegarse a considerar nulo de pleno derecho todo acto que fuera contra una ley,
y ello sería contrario a la intención del legislador, que determina taxativamente los casos de nulidad de pleno derecho. Será un acto de contenido imposible la orden de un alcalde prohibiendo que los perros ladren de noche, o la orden de demoler un edificio que ni siquiera se ha empezado a levantar. D. Actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. En este apartado se comprenden tanto los actos que en sí mismos constituyen un delito, por ejemplo, una certificación falsa expedida por un alcalde, como aquellos actos que, sin ser delito en sí mismos, están impuestos mediante un acto delictivo. Por ejemplo, todo un clásico, una licencia conseguida mediante cohecho del funcionario encargado de su otorgamiento. Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. En este supuesto se han de comprender no solo los casos en que, efectivamente, se ha prescindido de todo procedimiento, lo que será muy difícil, pues siempre habrá habido algún trámite, sino también aquellos en que la Administración ha observado un procedimiento, pero no el concreto procedimiento previsto por la ley para ese supuesto. Así, por ejemplo, cuando para la celebración de un contrato de obra se emplea el procedimiento de concurso en vez del de subasta, que era el procedente. O se otorga una licencia por el procedimiento ordinario, cuando el previsto era el de actividades molestas, etc. Se emplea el procedimiento legalmente establecido, pero se omiten los trámites sustanciales del mismo. Así, por ejemplo, si toma la Administración posesión de un bien expropiado, sin que previamente se haya declarado la utilidad pública o el interés social en el expediente expropiatorio, o se haya decretado la necesidad de ocupación y realización del previo pago o depósito. O el Ministerio de Fomento procede a la aprobación de un plan de ordenación elaborado por el ayuntamiento de una capital, sin que dicho plan hubiese sido aprobado inicialmente por dicho ayuntamiento y sometido a información pública. En un primer momento la jurisprudencia realizó una interpretación literal de esta causa de nulidad de pleno derecho, identificándola con la falta total y absoluta de procedimiento, pero posteriormente el Tribunal Supremo la ha asimilado con la ausencia de trámites esenciales, siempre que sean de tal naturaleza que su falta impida identificar el procedimiento, llegando a tipificar de nulidad un acto en el que se ha omitido el informe del Consejo de Estado cuando éste era preceptivo. Actos dictados prescindiendo de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. No todos los defectos apreciados en el funcionamiento de los órganos colegiados originan la nulidad radical de los acuerdos adoptados por aquellos, sino solo los que se tomen prescindiendo de las reglas esenciales para la formación de su voluntad. La jurisprudencia siempre ha venido considerando así las reglas que se contienen en los 4 primeros párrafos del artículo 17 de la LRJSP, esto es, composición del órgano, convocatoria y determinación del orden del día, quórum de asistencia y votación. Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos, cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. La enunciación del supuesto expresa una redundancia, porque si el acto administrativo otorga facultades o derechos, cuando se carece de los requisitos esenciales para su adquisición, él mismo será lógicamente contrario al ordenamiento jurídico. Por ejemplo, nombramiento de asesores de la administración pública que para ejercer su profesión deban estar colegiados si no lo estén. La delimitación, sin embargo, de cuáles sean esos requisitos esenciales para la adquisición de un derecho y su diferenciación de aquellos otros no esenciales, pero también necesarios para su adquisición, es algo que se presta difícilmente a la formulación de reglas generales y que se irá perfilando con los ejemplos que ofrezca la variada casuística del foro. Actos cuya nulidad se establezca expresamente en una disposición de rango legal. Así lo establece, por ejemplo, la legislación de contratos del sector público, que sanciona con nulidad de pleno derecho la falta de capacidad, solvencia o la concurrencia de alguna de las causas de prohibición en el contratista,
la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa que establece que serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, los que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento, o la Ley General de Subvenciones que castiga con nulidad las subvenciones concedidas con carencia o insuficiencia de crédito. 1.2.1.2. El régimen jurídico de la nulidad. Los efectos que acarrea la incidencia de un vicio de nulidad de pleno derecho son similares a los que tienen lugar en el ámbito del derecho privado, y en la práctica son tres. En primer lugar, los actos nulos no son convalidables mediante la subsanación ulterior de los vicios de que adolezcan. Así se deduce de lo dispuesto en el artículo 52,1 LPAC, en su contrario, según el cual la Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. Luego no se puede aplicar aquí el principio de conservación de los actos administrativos. B. En segundo lugar, la nulidad no prescribe. Siempre se puede alegar y hacer valer. Si bien parte de la doctrina discute en este punto la posibilidad de que este efecto quede limitado en los casos en que sea el interesado el que impugne el acto nulo, al poder estar mediatizado por los plazos generales impuestos para la presentación de los recursos administrativos. C. En tercer lugar, como los actos nulos no producen efectos válidos, los actos posteriores dependientes del acto nulo y los efectos que haya podido producir decaen al declarar la nulidad, sin perjuicio de proteger los derechos de terceros de buena fe afectados. 1.2.2. Supuestos de anulabilidad. 1.2.2.1. Conceptos generales. La LPAC considera la anulabilidad como categoría general de invalidez de los actos administrativos, puesto que cualquier infracción del ordenamiento jurídico que no esté expresamente sancionada con la nulidad ha de considerarse anulable. En los párrafos 2 y 3 del artículo 48 se regulan las circunstancias en que determinadas infracciones no dan lugar a la invalidez del acto. Las irregularidades no invalidantes, por lo que la anulabilidad se sitúa en un nivel intermedio entre acuellas y la nulidad radical. El citado artículo dice así. 1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 2. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los interesados. 3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 1.2.2.2. La desviación de poder, como supuesto de anulabilidad. Para empezar debemos hacer notar que no es lo mismo, en la desviación de poder, que el fin perseguido sea realmente un fin público, aunque diferente del fijado por la norma, que sea un fin privado de la gente. En este último caso hay algo más que una desviación de poder, determinante de la anulabilidad del acto. Hay, en efecto, una verdadera apropiación de la organización y de sus instrumentos por el agente en su exclusivo beneficio particular, una usurpación de poderes administrativos indigna de toda protección y cuya depuración no puede quedar al arbitrio del particular concretamente afectado por el acto producido. En otras palabras, este supuesto incurriría fácilmente en nulidad. Para entender el concepto de desviación de poder, hay que acudir directamente al fin como elemento del acto administrativo que responde a que la Administración ha de someterse, en todo caso, a una estricta regla de conducta, la necesidad de perseguir el interés público en cada una de sus actuaciones. De ahí que la Constitución determine que los tribunales controlarán el sometimiento de la actuación administrativa a los fines que la justifican, art. 106,1 de la Constitución. Por esa vía, el fin se erige en un nuevo elemento nada menos que de rango constitucional, del acto administrativo. Este deberá alinearse al logro de aquella finalidad que determinó el otorgamiento de la potestad ejercitada. Y es precisamente cuando se ejercen potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico,
en el momento en que se produce la desviación de poder que hace que los actos sean anulables. 1.2.3. Diferencias entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa, o anulabilidad. La generalidad de la doctrina y la jurisprudencia, basándose en la LPAC, han señalado las siguientes. Nulidad absoluta. ANULABILIDAD. En ningún momento un acto nulo produce efectos válidos, si los produce decaen con el acto. Producen efectos mientras no se anulen. La nulidad se declara, el acto siempre ha sido nulo. La anulación se constituye, el acto se anula. La declaración de nulidad tiene efectos desde la fecha del acto nulo, se retrotrae ex tunc. La anulación produce efectos solamente desde la fecha del acto que la constituye, ex nunc. Los actos nulos nunca se pueden convalidar ni confirmar. Los actos anulables son convalidables según los casos y con determinados requisitos o plazos. La declaración de nulidad puede ser solicitada por cualquier interesado o ser declarada de oficio, erga omnes. La anulación solo puede promoverla quien tenga interés en el acto. La declaración de nulidad puede instarse en cualquier momento. La anulación puede solicitarse solamente en determinados plazos. 1.2.4. Irregularidades no invalidantes. 1.2.4.1. Los vicios de forma. Según el art. 48,2 LPAC, los vicios de forma solo determinarán la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. En este precepto la LPAC se está refiriendo a las infracciones procedimentales cometidas durante la tramitación del procedimiento para la elaboración del acto administrativo. En principio, las infracciones procedimentales por sí solas no tienen poder invalidatorio del acto administrativo dictado en tal procedimiento, sino que es preciso, además como se deduce del precepto antes transcrito, que la infracción procedimental consista en la omisión de los requisitos formales indispensables, es decir, de trámites indispensables que hagan que el acto no pueda alcanzar su fin o produzca indefensión a los interesados. La omisión de todos los trámites esenciales determinará no la anulabilidad del acto sino su nulidad de pleno derecho. Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en línea con la doctrina, ha venido reduciendo progresivamente los supuestos en que la infracción del procedimiento puede tener eficacia invalidatoria del acto administrativo. Y así, ha declarado que solo es procedente la anulación de un acto en el supuesto de que las infracciones procedimentales cometidas en su elaboración supongan una disminución efectiva, real y trascendente de garantías, incidiendo en la resolución de fondo, de forma que puedan alterar su sentido, no siendo posible por el tribunal averiguar si la decisión contenida en tal acto es o no conforme a derecho. No es, en cambio, procedente la anulación de un acto por omisión de un trámite preceptivo cuando, aun cumpliendo este trámite, se pueda prever lógicamente que volvería a producirse un acto administrativo igual al que se pretende anular. B. Cuando la omisión de un trámite preceptivo no causa indefensión al interesado, no existiendo tal indefensión, cuando, a pesar de la omisión del trámite, el interesado ha tenido ocasión de alegar a lo largo del procedimiento administrativo o en la vía del recurso administrativo interpuesto contra el acto o en la vía del recurso jurisdiccional, todo lo que la omisión de dichos trámites le impidió alegar. SSTS 6 de julio de 1988 y 17 de junio de 1991. Cuando la anulación de un acto está motivada por una infracción cometida en la elaboración del mismo, el principal efecto será la obligación de retrotraer el procedimiento al momento en que se cometió la infracción, para que una vez observado el trámite omitido, continúe de nuevo el procedimiento hasta dictar un nuevo acto que sustituya el anulado. La retroacción de actuaciones no supone necesariamente la declaración de nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que se cometió la infracción procedimental, pues como señala el artículo 51 LPAC, el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones
dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Por ejemplo, si con posterioridad al acto anulado se ha unido a las actuaciones un informe, la vuelta de las actuaciones al momento anterior no lo invalida necesariamente. 1.2.4.2. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas. Según el artículo 48,3. LPAC. La realización de actuaciones administrativas fuera del plazo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Este supuesto es sustancialmente similar al de los vicios de forma, y expresa un discutible y criticado principio de relativización general del deber de cumplimiento de los plazos por parte de la Administración. La eficacia invalidante de la infracción de las normas relativas a plazos se halla más restringida aún que en el caso de los vicios de forma, y de modo bastante poco preciso, puesto que decir que la anulabilidad concurre cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, equivale de hecho a introducir una distinción vaga e insegura entre plazos importantes y menos importantes. Dentro de los primeros se incluyen, ciertamente, todos aquellos en los que la ley anuda a su transcurso una consecuencia jurídica de producción automática o un efecto de cierre, por ejemplo el de caducidad por inactividad de la Administración, así como, en general, los integrantes de procedimientos de concurrencia competitiva, en la medida que puedan otorgar ventajas comparativas desiguales a los diversos aspirantes. Pero, salvo en estos casos, la fuerza anulatoria de este concreto vicio queda sumido en la mayor de las oscuridades, a reserva de su determinación empírica por vía jurisprudencial. 1,3. El principio de conservación del acto administrativo. Límites a la extensión de nulidad. Conversión, conservación y convalidación. A tenor del artículo 49 LPAC, la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Y se recalca eso de que sean independientes, porque los que dependan de un acto nulo sí que caen cuando se declara la nulidad, porque no habrían existido, o no serían como finalmente han resultado sin la concurrencia del acto nulo. Y la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. 1.3,1. Conversión. Conforme al artículo 50 LPAC, los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos de este. La LPAC admite la conversión tanto de los actos nulos como de los anulables. Aquí estamos ante un supuesto distinto al de la convalidación, que se explicará más adelante. En la convalidación se mantiene el acto inválido, una vez limpiado del defecto de que adolecía. En la conversión se consigue la existencia de otro acto distinto. Por ejemplo, un opositor consigue superar todas las pruebas selectivas para su nombramiento como funcionario de carrera y, sin embargo, es adscrito a una bolsa de trabajo para interinos, sin que esta posibilidad esté prevista en la convocatoria. Esta adscripción no es válida. Podría ser declarada nula porque a ello se ha llegado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. No se ha seguido el procedimiento correcto. El opositor ha realizado pruebas para una plaza fija, no para entrar como interino. Pero el acto se puede convertir en el legítimo nombramiento que corresponde porque tiene todos los elementos necesarios para ello. Y si en el tiempo que media entre la adscripción a la bolsa de interinos y la declaración de nulidad y conversión del acto nulo fuera el opositor destinado a cubrir alguna plaza, este acto, al ser dependiente del anterior, también sería nulo, en el sentido del art. 49 LPAC que hemos comentado. 1.3,2. Conservación. En cuanto a la conservación de actos y trámites, dispone el artículo 51 LPAC que el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites
cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Por este precepto, muchos actos de trámite pueden ser conservados en un procedimiento que haya culminado con una resolución afectada de nulidad. Nótese que es obligatorio. Dispondrá, al declarar la nulidad o anular un acto, proceder a conservar lo que pueda salvarse del procedimiento del que trae causa. Este principio de conservación de los actos que sigan siendo válidos tiene muchas manifestaciones a lo largo de la LPAC. La conservación de los actos y trámites es una manifestación más del principio de economía procesal, al igual que sucede con la conversión y la convalidación, si bien se diferencia de esta última en que mientras la convalidación se aplica solo a los actos anulables, la conservación entra en juego también respecto de los actos nulos de pleno derecho. 1.3.3. Convalidación. En concreto, a la convalidación se refiere el artículo 52 LPAC, a cuyo tenor. 1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. 2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39,3 para la retroactividad de los actos administrativos. 3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad. Recuérdese que la incompetencia funcional o territorial hace incurrir al acto en nulidad de pleno derecho, en base al art. 47,1 BLPAC, por lo que aquí se está hablando de incompetencia jerárquica. La convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. 4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. La convalidación rehabilita el mismo acto que se anula mediante una serie de mecanismos que vienen a integrar lo que le falte. Autorización. Restaurar la competencia debida para dictarlo u otras subsanaciones de vicios análogos, siempre que no sean vicios determinantes de nulidad. Los actos nulos, ya se ha dicho, no se pueden convalidar. 2. La revisión de oficio. La Administración, al margen de los recursos que se puedan interponer contra sus actos, no puede revocarlos de oficio, sino siguiendo un procedimiento tasado tal y como establecen los artículos 106 al 111 de la LPAC. 2,1. Revisión de disposiciones y actos nulos, art. 106 LPAC. Las administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47,1. Asimismo, en cualquier momento, las administraciones públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47,2, las que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47,1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. En este inciso se mezcla la revisión de oficio y la revisión a instancia de parte, al menos aparentemente. Cuando se habla de solicitudes formuladas por los interesados, puesto que estamos en sede de revisión de oficio, parece que se debe entender que son solicitudes extemporáneas de interesados que no interpusieron recurso durante el plazo previsto para ello y que solicitan de la Administración una actuación de oficio.
Esta actuación es discrecional por parte de la Administración, pero una negativa a estas solicitudes debe estar motivada. Debe ser coherente con la ley y con actuaciones posteriores. Las administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32,2, daño alegado efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, y 34,1, lesiones indemnizables a los administrados, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución, producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. Sistemáticamente, este último inciso no está bien situado, puesto que fija plazo y efectos del silencio administrativo, tratado en otra parte de la LPAC. 2,2. La declaración de lesividad de actos anulables, art. 107 LPAC. Las administraciones públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso, administrativo, los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. Se habla aquí de actos anulables, y el régimen de revisión de oficio cambia. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo, y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82. Este artículo regula el trámite de audiencia en el procedimiento administrativo. Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. Presupuesto procesal de admisibilidad es cada uno de los elementos esenciales para que una acción judicial, una demanda, por ejemplo, sea admitida a trámite ante los tribunales y pueda discutirse en un juicio de la clase que corresponda. Por ejemplo, no pueden admitirse a trámite demandas interpuestas por quienes no ostentan los derechos alegados, falta de legitimación activa, ante un juzgado que no corresponde, falta de competencia, etc. Transcurrido el plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. 2,3. Suspensión art. 108. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. La suspensión, recuérdese, ha de ser motivada, art. 35,1 de LPAC, y cumplir en la medida que sean aplicables los requisitos del art. 117. 2,4. Revocación de actos y rectificación de errores, art. 109 LPAC. Las administraciones públicas podrán revocar mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Las administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 2,5. Límites de la revisión, art. 110 y competencia. Las limitaciones a la revisión de oficio son ciertamente difusas, usando la LPAC en este punto conceptos jurídicos indeterminados, buena fe, equidad o remisiones generales a las leyes. El art. 110 establece: las facultades de revisión establecidas en este capítulo
no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Por otra parte, en cuanto a la competencia, hay varias disposiciones sobre la misma. Por un lado tenemos lo dispuesto en el art. 107 apartados 4 y 5. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada administración competente en la materia. B. Si el acto proviniera de las entidades que integran la administración local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación, o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad. Por otro lado, tenemos el art. 111, que regula la competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado, estableciendo que en el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables. El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los ministros. B. En la Administración General del Estado. 1. Los ministros, respecto de los actos y disposiciones de los secretarios de Estado, y de los dictados por órganos directivos de su departamento, no dependientes de una Secretaría de Estado. 2. Los secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes. C. En los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. 1. Los órganos a los que estén adscritos los organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de estos. 2. Los máximos órganos rectores de los organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes. 3. Los recursos administrativos, clases y actos impugnables. Como se dijo, la presunción de validez de los actos administrativos es juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario por parte del interesado cuando entable el correspondiente recurso administrativo y, en su caso, contencioso administrativo, de forma que, si demuestra que la Administración ha incurrido en ilegalidad al dictar el acto, éste debe ser anulado o declarado nulo según los casos. A este fin, y al margen de los supuestos de la revisión de oficio, la ley ha dispuesto para el particular diversos cauces para poder llegar a esta anulación: los recursos administrativos o, en su caso agotada la vía administrativa, el acceso a los órganos jurisdiccionales, para conseguir una satisfacción a sus pretensiones, a través del recurso contencioso administrativo que se estudia en su sede. Para García de Enterría, los recursos administrativos son actos del administrado mediante los cuales pide a la propia Administración la revocación o reforma de un acto suyo o de una disposición de carácter general de rango inferior a la ley, en base a su título jurídico específico. Siguiendo al autor citado, puede señalarse que el recurso administrativo es una garantía para los afectados por la resolución administrativa, en cuanto les aseguran la posibilidad de reaccionar contra ella, y eventualmente, de eliminar el perjuicio que comporta alcanzando a todo tipo de actos administrativos. 3,1. Normas comunes. 3.1,1. Objeto y clases art. 112 LPAC. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 LPAC. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Formas sustitutivas de los recursos. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada en supuestos o ámbitos sectoriales determinados
y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la LPAC reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la administración local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la ley. Prohibiciones. Contra las disposiciones administrativas de carácter general, no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. Exclusiones. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica. 3.1.2. Fin de la vía administrativa, art. 114 LPAC. Con este artículo se establecen aquellos actos contra los cuales no cabe ya recurso administrativo alguno. Luego pasan a ser recurribles fuera de la administración, en vía judicial. Ponen fin a la vía administrativa. A las resoluciones de los recursos de alzada. B. Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112,2, figuras sustitutivas del recurso de alzada. C. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico salvo que una ley establezca lo contrario. D. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. E. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada de que derive. F. La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90,4. Son procedimientos para cuantificar daños o perjuicios a las administraciones de cara a la indemnización. G. Las demás resoluciones de órganos administrativos, cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. Además, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes. A los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. B. Los emanados de los ministros y los secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. C. Los emanados de los órganos directivos con nivel de director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. D. En los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa. 3.1.3. Interposición de recurso art. 115 LPAC y causas de inadmisión art. 116. Este artículo comienza por delimitar el contenido mínimo de los recursos. La interposición del recurso deberá expresar a el nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. B. El acto que se recurre y la razón de su impugnación. C. Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señala a efectos de notificaciones. D. Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación. E. Las demás particularidades exigidas, en su caso por las disposiciones específicas. El error o la ausencia de la calificación del recurso, el nombre del recurso interpuesto por parte del recurrente, no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto, no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado. Se trata de una aplicación práctica de la prohibición general,
de ir contra los propios actos. Serán causas de inadmisión las siguientes. A incompetencia. Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra administración pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14,1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. B. No legitimación. Carecer de legitimación el recurrente. C. Falta de objeto. Tratarse de un acto no susceptible de recurso. D. Extemporaneidad. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. E. Falta de fundamento. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. 3.1,4 Suspensión de la ejecución, art. 117 LPAC. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Esta es la norma general, pero la misma LPAC prevé excepciones. No obstante lo anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender de oficio o a solicitud del recurrente la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias. A que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Por ejemplo, la suspensión de una licencia de demolición de un edificio singular. B. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47,1 de esta ley. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no haya dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 214 SEGUND o párrafo de esta ley. Este párrafo aludido dice: en todo caso, las administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado. Si seguimos con el ejemplo anterior, se puede suspender la licencia para demoler, pero disponer como medida cautelar el apuntalamiento del edificio para seguridad de los viandantes mientras se decide el recurso. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquella solo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente. En el ejemplo, la parte interesada en la conservación del edificio que ha recurrido la licencia de demolición podría venir obligada a depositar una cantidad en garantía. La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquel se insertó.
3.1,5. Audiencia de los interesados, art. 118 LPAC. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado. Nuevamente aparece la doctrina de los actos propios. Si hubiera otros interesados se les dará en todo caso traslado del recurso para que en el plazo antes citado aleguen cuanto estimen procedente. Se trata de interesados que no estaban hasta el momento en el procedimiento, pues de otra forma esta norma es superflua. Para perfilar el concepto de documento nuevo, este artículo advierte que el recurso mismo, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada. 3.1,6. Resolución art. 119 LPAC. La resolución del recurso estimará en todo o en parte, o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo, o declarará su inadmisión. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo, se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de actuaciones por el órgano competente para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuántas cuestiones, tanto de forma como de fondo plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial. 3.1,7. Pluralidad de recursos administrativos, art. 120 LPAC. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo, y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa, o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. No confundir con la suspensión de la ejecución del acto recurrido, que también puede concurrir en este supuesto. Esto es la suspensión del procedimiento hasta que se tengan todos los argumentos necesarios para resolver, dependientes aquí de un pronunciamiento de naturaleza judicial. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes podrán recurrirlo. La interposición del correspondiente recurso por un interesado no afectará a los restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por traer causa del mismo acto administrativo. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y el órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia cuando proceda. 3,2. Recurso de alzada. A objeto interposición art. 121 LPAC. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112,1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las administraciones públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna, o ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado,
Este deberá remitirlo al competente en el plazo de 10 días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de esta norma. B. Plazos art. 122 LPAC. 1. De interposición del recurso por el interesado. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de 1 mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 2. De resolución del recurso por la Administración. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 3 meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24,1, tercer párrafo. El párrafo aludido recoge un supuesto especial, siendo el silencio desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos como norma general, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra una desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notifiquéis resolución expresa, siempre que no se refiera a ciertas materias, ejercicio del derecho de petición, transferencia de facultades relativas al dominio público o al servicio público, actividades que puedan dañar el medio ambiente y procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. C. Efectos. Fin de la vía administrativa. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125,1. 3,3. Recurso potestativo de reposición. Antes de pasar a su regulación, es conveniente definir potestativo. Este término indica que se puede prescindir de este recurso e interponerse directamente el recurso contencioso o administrativo. Se pregunta uno en este punto por qué existe y se mantiene de unas leyes de procedimiento a otras si es prescindible. En este punto suele aludirse a razones de economía procesal. Tanto a la parte como a la administración actuante puede interesar tratar de solventar el problema por la vía administrativa sin salir de los cauces de este mismo organismo. A. Objeto y naturaleza. Art. 123 LPAC. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa, y que no hayan devenido firmes, podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado. A esto se denomina carácter horizontal del recurso, porque no se asciende en la jerarquía de órganos administrativos al interponerlo, o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Por eso se dice que es un recurso previo al contencioso administrativo. No se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Por eso en muchos casos se usa, indebidamente, este recurso como medio de dilatación del procedimiento por la parte a la que conviene. Contra la resolución de un recurso de reposición, no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. B. Plazos art. 124 LPAC. 1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será, así el acto fuera expreso, de 1 mes. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo, sin perjuicio en su caso de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. B. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de 1 mes. 3,4. Recurso extraordinario de revisión.
Para empezar, el art. 113 LPAC establece que contra los actos firmes en vía administrativa, solo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125,1. A objeto y plazos art. 125 LPAC. Contra los actos firmes en vía administrativa, podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución. Luego también es un recurso horizontal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. A que al dictarlo se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. B. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. C. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos, por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. D. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa anterior, dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. El uso de este recurso no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106, solicitud para la revisión de oficio de los actos administrativos, y 109,2, rectificación de errores materiales de hecho o aritméticos, de la presente ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan. B. Resolución art. 126 LPAC. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Silencio negativo. Transcurrido el plazo de 3 meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.